La transmisión llegó cuando ya era demasiado tarde para fingir que se trataba de un error. No fue una alerta, ni una alarma roja, ni uno de esos mensajes automatizados que el cerebro aprende a ignorar después de cientos de horas en órbita. Fue una orden directa, insertada a la fuerza en el canal de navegación primaria, sobreescribiendo los protocolos de silencio que llevábamos activos desde hacía casi 3 días. La pantalla no parpadeó. No hubo cuenta regresiva, solo una línea de texto. Estable, imposible. Cambio de rumbo confirmado. Destino secundario. Instalación Selene Beta. Coordenadas lunares bloqueadas. Ejecución inmediata. Recuerdo que pensé en 2 cosas al mismo tiempo, y ambas me helaron la sangre. La primera, Selene Beta no figuraba en ningún mapa operativo. La segunda, nadie usa un destino secundario en la Luna. Giré la cabeza hacia los otros 2 antes de hablar. No porque necesitara confirmación, sino porque esperaba, de forma casi infantil, que alguno de ellos dijera que yo estaba interpretando mal los datos. No ocurrió. Elena Río seguía inmóvil frente al panel de control, con las manos suspendidas sobre los actuadores como si el tiempo se hubiese detenido solo para ella. Tenía la mandíbula apretada, los labios secos. No me miró. Mateo Kovache fue el primero en respirar hondo. Lo escuché incluso a través del zumbido constante del sistema de soporte vital. Eso no estaba en el plan, dijo finalmente. No lo dijo como una pregunta. Yo no respondí. Estaba ocupado revisando algo que no tenía sentido. La latencia de la señal. La orden no venía de la Tierra, ni siquiera del satélite relé. Venía demasiado cerca. ¿Desde cuándo existe Selene Beta?, preguntó Elena, por fin, con la voz baja. Porque yo llevo 12 años volando y jamás escuché ese nombre. Deslicé los dedos por la consola, forzando un acceso que no debería haber sido posible. El sistema aceptó mi credencial sin resistencia. Eso fue peor que un rechazo. No existe, dije. Al menos no en ningún archivo al que tengamos permitido acceder. Mateo soltó una risa breve, seca, de esas que no tienen humor. Entonces estamos recibiendo órdenes de una base que no existe, en un lugar donde no debería haber nada. No dije lo que todos estábamos pensando, que alguien había construido algo allí sin dejar rastro. El cambio de trayectoria comenzó sin esperar nuestra aprobación. La nave respondió con una suavidad obscena, como si hubiese estado aguardando esta instrucción desde antes de que nosotros subiéramos a bordo. La luna creció en el visor frontal. No la cara brillante y fotografiada 1000 veces, sino el reverso irregular, cicatrizado, lleno de sombras que no siguen reglas simples. Estoy perdiendo contacto con el canal abierto, dijo Elena. No es interferencia, es como si alguien estuviera cerrando rutas. Mateo me miró. ¿Cuánto oxígeno tenemos si algo sale mal? Consulté el indicador. Lo hice 2 veces. Lo suficiente para llegar, respondí. No para volver. Nadie dijo nada después de eso. El silencio dentro de la cabina no era cómodo, pero tampoco era miedo todavía. Era otra cosa, una sensación sutil, difícil de definir, como cuando el cuerpo sabe que algo no encaja, pero la mente todavía no encuentra la forma de explicarlo. Fue entonces cuando lo noté, no en la pantalla, no en los sensores, en mí. Una presión leve detrás de los ojos, como si la gravedad hubiese cambiado apenas un decimal. No lo suficiente para activar alarmas, pero sí para recordarte que tu cuerpo está hecho para otro lugar. ¿Sienten eso?, pregunté, casi en un susurro. Mateo frunció el ceño. ¿El qué? Elena tardó un segundo más en responder. Sí, dijo, como si el aire estuviera mal distribuido. Revisé el soporte vital. Todos los valores eran normales, demasiado normales. La nave continuó su descenso automático hacia unas coordenadas que no existían oficialmente, guiada por una señal que nadie había registrado y obedeciendo una orden que jamás fue votada, firmada ni anunciada. Y en ese momento, antes incluso de ver la base, entendí algo que no quise aceptar. Nuestra misión no había sido redirigida, había sido recuperada. La señal de guiado desapareció a menos de 10 kilómetros de la superficie. No se apagó, no falló, simplemente dejó de existir, como si hubiese cumplido su función. El sistema automático quedó suspendido en un estado que no estaba contemplado en ningún manual,
Ni activo ni inoperante. La nave siguió descendiendo por pura inercia, obedeciendo una trayectoria que ya no tenía origen. «Tomaré control manual», dijo Elena. No pidió permiso. Nadie se lo habría negado. Las luces de la cabina bajaron de intensidad cuando pasamos sobre el terminador lunar. El sol quedó atrás, y el reverso se abrió frente a nosotros como una extensión sin referencias claras. Un desierto de polvo y sombras donde la profundidad era imposible de calcular. «No hay balizas», murmuró Mateo. «Ninguna marca térmica reconocible». Yo estaba concentrado en otro detalle. «Sí las hay», dije, «pero no están transmitiendo hacia afuera». Ajusté el espectro del visor. Al principio solo apareció ruido. Luego, algo más, una geometría tenue, enterrada parcialmente en el regolito, trazada con líneas demasiado rectas para ser naturales. No era una cúpula, no era una torre, era una disposición, como si alguien hubiese acomodado el terreno, siguiendo una lógica que no estaba pensada para ser vista desde arriba. Elena inhaló despacio. «Eso no es una base científica». «No», respondí. «Es un punto de anclaje. No sé por qué usé esa palabra. Nadie me la sugirió. Simplemente apareció en mi mente. Completa. Correcta». El descenso final fue silencioso. La nave tocó suelo sin resistencia, sin la vibración habitual del contacto con una superficie irregular, como si el terreno hubiese sido preparado exactamente para nuestro peso, nuestra masa, nuestra velocidad. Cuando los sistemas confirmaron estabilidad, ninguno se movió de inmediato. «¿Cuánto tiempo lleva abandonado este lugar?», preguntó Mateo al fin. Revisé los datos de erosión superficial, y estos cálculos son correctos. Me detuve. No debería existir ningún desgaste apreciable. Es como si el polvo se hubiese acomodado después de que la estructura estuvo aquí. Elena me miró de reojo. ¿Eso qué significa? Que no fue abandonado, dije. Fue ocultado. Activamos los trajes sin hablar. Cada gesto era automático, aprendido, pero había una rigidez nueva en los movimientos. El tipo de torpeza que no viene del cansancio, sino de la atención excesiva. La esclusa tardó más de lo normal en abrirse. Durante esos segundos, con el casco ya sellado y el mundo reducido al ritmo de mi propia respiración, sentí de nuevo aquella presión. No en el pecho, no en los pulmones, en la cabeza, como si algo estuviera evaluando la mejor forma de entrar. La compuerta se dio con un susurro metálico, y el vacío lunar nos recibió sin ceremonia. La base Selene Beta no se elevaba sobre la superficie, estaba incrustada en ella. Gran parte de su estructura estaba hundida, integrada al terreno como si hubiese crecido allí y luego se hubiese detenido a medio proceso. No había banderas, no había logotipos, no había números de serie. Solo superficies lisas interrumpidas por ranuras profundas, demasiado regulares para ser grietas, demasiado irregulares para ser puertas convencionales. «No veo puntos de acceso», dijo Elena. Mateo señaló algo más adelante. «Allí, la sombra no coincide con la forma». Tenía razón. Una de las hendiduras absorbía la luz de una manera extraña, como si no la reflejara ni la dispersara. Simplemente desaparecía dentro de ella. Nos acercamos despacio. El polvo lunar no se levantaba con nuestras pisadas. Permanecía en su sitio, como si hubiese perdido la capacidad de reaccionar al movimiento. «Eso no es normal», murmuré. Extendí la mano enguantada hacia la ranura. Antes de tocarla, se abrió. No hacia afuera, no hacia adentro. La estructura se replegó, reorganizando su geometría con un movimiento suave, casi orgánico, revelando un pasaje que no emitía aire, calor ni sonido. Mateo retrocedió un paso. «No activamos nada, lo sé», respondí. «Nos detectó». El interior no estaba oscuro. Estaba iluminado por una claridad uniforme, blanca, sin una fuente visible. Una luz que no proyectaba sombras, que borraba la profundidad y hacía que los bordes parecieran inciertos, como si la perspectiva fuese una sugerencia y no una regla. Entramos. La esclusa se cerró detrás de nosotros sin ruido. «Presión interna estable», dijo Elena tras revisar su lector. «Composición similar a la nuestra».
oxígeno ligeramente más alto. Mateo soltó una risa nerviosa. «¿Qué considerados?», no respondí. Estaba mirando las paredes. No eran metálicas, no eran minerales. Tenían una textura intermedia, como si alguien hubiese intentado imitar ambos conceptos sin entender del todo ninguno. Había marcas, surcos finísimos, dispuestos en patrones que no parecían decorativos ni funcionales. «Esto no es tecnología humana», dije, finalmente. «Y tampoco es alienígena, al menos no como la imaginamos». «Entonces, ¿qué es?», preguntó Elena. Tardé demasiado en responder. «Una interfaz». El pasillo se curvó suavemente, llevándonos más adentro. No había puertas, pero sí umbrales. Cada vez que cruzábamos uno sentía un leve cambio de presión, como si el lugar estuviera reajustando variables invisibles. El primer indicio de que no estábamos solos no fue un sonido, fue un error. El monitor de oxígeno de Mateo parpadeó. «Eso es raro», dijo. «Marca una caída mínima, nada grave, pero ¿cuánto?», pregunté. 0,2%. No era suficiente para alarmarse, pero el tiempo entre lecturas no coincidía. «Mi consumo no ha cambiado», añadió. «Es como si el entorno estuviera llevándose algo». Seguimos avanzando. La base no parecía abandonada, tampoco activa. Era como si estuviera en pausa, esperando una condición específica. Esa condición éramos nosotros. Cuando llegamos a la primera sala amplia, entendí que Selene Beta no había sido construida para albergar personas. Había superficies curvas a distintas alturas, plataformas que no coincidían con proporciones humanas, cavidades demasiado estrechas o demasiado amplias. Nada estaba roto, nada estaba cubierto de polvo. «Aquí no vivía nadie», susurró Elena. «No», respondí. «Aquí se procesaba algo». En el centro de la sala había una depresión circular. No un pozo, sino una especie de cuenco, cuyas paredes estaban marcadas por las mismas ranuras que habíamos visto afuera, solo que aquí formaban patrones más densos, más complejos. Mateo se acercó demasiado. «No me gusta este lugar», dijo. «Es como estar dentro de un órgano». Antes de que pudiera responder, la luz cambió. No se apagó, no se intensificó, se ajustó. Y por primera vez desde que aterrizamos, sentí una urgencia real, física. Mi respiración se volvió más pesada. Miré el indicador de oxígeno. Había bajado. Solo un 1%, pero lo suficiente para entender algo fundamental. La base estaba empezando a funcionar. El primer síntoma real fue el silencio. No el silencio lunar al que ya estábamos acostumbrados, sino uno distinto, más denso, como si incluso los sonidos internos del traje, la ventilación, el leve zumbido eléctrico hubieran sido amortiguados por el espacio que nos rodeaba. «¿Escuchan eso?», preguntó Mateo. «No», respondí. «Y ese es el problema. La sala central había cambiado sin moverse. No había piezas nuevas, ni luces distintas, ni mecanismos visibles. Pero la sensación era inequívoca. El lugar estaba prestando atención. Revisé mis lecturas otra vez. «El oxígeno sigue bajando», dije. «Despacio, pero constante. No es fuga, no es consumo». Elena se quitó un segundo la mano del panel del traje y la apoyó en la pared. «La superficie está tibia». Eso no tenía sentido. La luna no conserva calor así, y menos en una estructura supuestamente abandonada. «No es calor», corrigió. «Es respuesta». Mateo retrocedió. «¿A qué?». No contesté de inmediato. Me había acercado al cuenco central. Desde arriba parecía una simple concavidad, pero al asomarme entendí que no tenía fondo visible. La luz blanca se perdía en una profundidad que no proyectaba sombras, como si la geometría misma se negara a ser interpretada. «A nosotros», dije al fin, «a nuestra presencia, a nuestra masa, a nuestra química». El indicador de oxígeno marcó 96%. No era crítico, pero era imposible ignorarlo. «Esto no puede seguir así», dijo Elena. «Si la base está absorbiendo oxígeno, no lo está absorbiendo, lo está calculando». Mateo me miró. «Eso no es mejor. Nunca dije que lo fuera. Decidí hacer algo que, en retrospectiva, fue el primer error real». Saqué el módulo de muestreo, y esto es una interfaz, expliqué. Tiene que haber un núcleo de datos.
Algo que registre, que compare. ¿Y si no quieres ser tocado?, preguntó Mateo. Ya lo hizo, respondí. Desde que entramos, extendí el sensor hacia el borde del cuenco. No hubo resistencia, no hubo alarma. El instrumento no atravesó ninguna membrana visible, pero la lectura cambió al instante. ¿Qué marca?, preguntó Elena. Miré la pantalla. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No está usando unidades reconocibles. El módulo mostraba variaciones, curvas, picos, pero no correspondían a nada conocido. No eran temperaturas, ni presiones, ni campos electromagnéticos. Esto no es física aplicada, murmuré. Es evaluación. El oxígeno cayó otro punto. 95%. Mateo golpeó el costado de su casco. Oigan, empiezo a sentir mareo. Eso no concuerda con el nivel, dijo Elena. Todavía estamos dentro de parámetros seguros. No es falta de aire, insistió. Es como una presión detrás de los ojos, lo sentí también. Una sensación sorda, como si algo estuviera empujando desde dentro del cráneo, probando límites. La base emitió entonces su primer sonido. No fue un zumbido, fue una vibración profunda, breve, que recorrió el suelo y se disipó en las paredes. No resonó, no hizo eco. ¿Eso fue una señal?, preguntó Elena. No, respondí. Fue una confirmación. La luz blanca se reorganizó. No cambió de intensidad, pero ahora parecía direccional, como si ciertos puntos de la sala estuvieran siendo iluminados con más intención que otros. Uno de esos puntos era Mateo. No me gusta esto, dijo, dando un paso atrás. El suelo bajo sus botas se deformó. No se hundió, se reajustó, como arcilla endurecida que recuerda una forma anterior y decide volver a ella. «Mateo, no te muevas», gritó Elena. Demasiado tarde. El suelo no lo atrapó, no lo absorbió, simplemente copió su posición durante una fracción de segundo. Lo suficiente. Mateo cayó de rodillas, jadeando. Algo pasó por mí, dijo. No me tocó, pero me atravesó. Sus lecturas se dispararon. Tu oxígeno cayó 3 puntos de golpe, dije. No puede ser. Puede, respondí, porque no fue consumo, fue extracción selectiva. Elena lo sostuvo. Tenemos que irnos, ya. Asentí. Estaba de acuerdo, pero el problema no era la decisión, era el camino de regreso. El pasillo por el que habíamos entrado ya no estaba. No se colapsó, no estaba bloqueado, simplemente no coincidía con el mapa que habíamos recorrido. Esto es imposible, susurró Elena. No, dije, es eficiente. La base no nos estaba atacando. Nos estaba optimizando. Cada movimiento, cada respiración, cada reacción emocional estaba siendo medida, comparada, ajustada, y entonces lo entendí. No somos exploradores, dije en voz baja. Somos muestras. El oxígeno marcó 93%, y por primera vez el contador empezó a descender más rápido. El mapa interno del traje tardó 30 segundos en aceptar lo evidente. La ruta de entrada había sido reescrita. No hay colapso estructural, dije. No hay derrumbe. El espacio fue recalculado. Eso no existe, respondió Elena, aunque su voz ya no tenía convicción. El espacio no se edita sobre la marcha. Para nosotros no, respondí. ¿Para esto? Sí. Mateo respiraba con dificultad, no por hipoxia, sino por una respuesta fisiológica extraña. Su ritmo cardíaco no coincidía con su consumo de oxígeno. Era como si el cuerpo estuviera entrando en pánico sin causa metabólica. Siento que me falta algo, dijo. No aire, algo más. No respondí, porque empezaba a sentirlo también. El interior del casco amplificó un sonido nuevo. No era externo, venía de los sensores auditivos internos, como si detectaran una vibración que el oído humano no estaba diseñado para procesar. ¿Escuchan ese pulso?, pregunté. Elena asintió lentamente. No es rítmico, no es una señal. Es un escaneo, dijo Mateo. Lo siento como cuando te revisan con rayos X, pero desde adentro. La base volvió a vibrar, esta vez más prolongadamente. El suelo respondió con una leve ondulación, casi imperceptible,
pero suficiente para alterar nuestro equilibrio. Está ajustando la gravedad local, murmuró Elena. Solo unas décimas, pero lo suficiente para forzarnos a adaptarnos. El oxígeno cayó a 90%. Esto no es sostenible, dije. Tenemos que forzar una salida. ¿Cómo?, preguntó Mateo. No hay puertas, no hay señal externa. Miré el cuenco central otra vez. No había cambiado de forma, pero algo en su superficie ahora reflejaba nuestras siluetas con un leve retraso, como si la imagen necesitara procesarnos antes de devolvernos el reflejo. Ahí, dije, ese es el núcleo. No es una sala, es una interfaz. Elena negó con la cabeza. No sabes qué estás diciendo. Lo sé lo suficiente. Esta base no fue abandonada, fue dejada en espera. Me acerqué un paso más, y nosotros activamos el protocolo equivocado. Mateo intentó ponerse de pie y falló. Cayó de costado, golpeando el suelo con fuerza. ¡Mateo!, gritó Elena. Corrí hacia él. Sus lecturas se volvieron caóticas. No puedo mover la pierna, dijo. No me duele, pero no responde. Escaneé rápidamente. No es lesión muscular, dije. Es interferencia neurológica. ¿Qué le está haciendo?, preguntó Elena al borde del pánico. Lo está simplificando. No me gustó decirlo. Me gustó menos entenderlo. La base no estaba matándonos. Estaba eliminando funciones innecesarias para reducir el gasto energético de su entorno inmediato. Mateo, dije. ¿Recuerdas tu fecha de nacimiento? Tardó demasiado en responder. Sí, creo. Dila. No importa, murmuró. No importa aquí. El oxígeno cayó a 87%. Elena me miró. No podemos dejarlo. Si nos quedamos, respondí, nos convertimos en parte del sistema. Silencio. Ese fue el momento en que tomé la decisión que selló todo. Activé el canal de emergencia. «¡Estás loco!», gritó Elena. «Si transmites esto, la base ya sabe que estamos aquí», respondí. «Pero no sabe quién más podría venir». Forcé una transmisión de datos crudos. Lecturas, imágenes, distorsiones. No intenté explicar nada, solo envié el caos. Durante 3 segundos, nada pasó. Luego, la base reaccionó. La luz blanca se apagó por completo. Y en la oscuridad absoluta, el cuenco central emitió una forma, no una criatura, un modelo, una estructura de líneas translúcidas suspendida en el aire que replicaba nuestro esquema corporal, pero incompleto, falto de detalles, simplificado. Eso somos nosotros, susurró Elena. No, dije. Eso es lo que queda cuando termina. El oxígeno cayó de golpe a 82%. Mateo dejó de moverse. Y la base, por primera vez, cambió de objetivo. Durante los primeros 6 segundos después del apagón total, no ocurrió nada. Eso fue lo más aterrador. El sistema del traje seguía funcionando, pero todos los sensores externos marcaban 0. No oscuridad, no vacío. 0. Como si el entorno hubiese tomado control parcial del sistema de soporte vital. Mateo seguía en el suelo. Su cuerpo estaba rígido, pero no inconsciente. Sus ojos se movían lentamente detrás del visor. No estoy solo, murmuró. Hay otros aquí. Me agaché junto a él. Mateo, escúchame. Describe lo que ves. Tardó varios segundos en responder. No es visual, dijo. Es memoria prestada. Recuerdos que no son míos. Caminé aquí antes, muchas veces. Elena me miró, aterrada. Eso es imposible. Es la primera misión tripulada. No, respondí. Es la primera que regresó señal. La luz volvió de golpe. No fue progresiva, no fue gradual. Fue como si alguien hubiera activado una capa visual sobre la realidad. La sala ya no era la misma. El cuenco central había desaparecido. En su lugar, el espacio estaba ocupado por una estructura mucho más compleja. Pasillos superpuestos, escaleras que no llevaban a ningún nivel coherente, módulos encajados unos dentro de otros como si hubieran sido insertados sin respetar proporciones humanas. «Esto no es una base», dijo Elena. «Es un archivo». Y entonces los vimos. Cascos,
trajes, restos de exploradores. No flotaban, no estaban esparcidos, estaban integrados en las paredes, como si hubieran sido absorbidos durante una reconfiguración fallida. Uno de los trajes todavía tenía un identificador visible. No era de nuestra misión, era de una misión que no existía en ningún registro. ¿Cuántos?, preguntó Elena en voz baja. Escaneé el entorno. No puedo contarlos, dije. El sistema los detecta como infraestructura. Mateo comenzó a convulsionar. «Está ocurriendo otra vez», dijo. El ajuste, el suelo vibró, pero esta vez no fue físico, fue interno. Una presión en los oídos, detrás de los ojos, como si el cerebro intentara recalcular su orientación espacial y fallara. La base no reacciona al movimiento, dije, reacciona a la intención. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, que cada vez que intentamos salir, se prepara para otro intento. Una alarma nueva apareció en el HUD. No era del traje, era del entorno. Protocolo de continuidad activo. ¿De continuidad de qué?, susurró Elena. No respondí, porque frente a nosotros, en uno de los pasillos recién formados, apareció una figura caminando. No caminaba como nosotros. Sus movimientos eran correctos, pero desfasados, como si cada paso hubiera sido aprendido observando a alguien más. El traje era idéntico al mío, pero el visor estaba roto, y dentro no había rostro, solo una superficie lisa, blanquecina, con marcas que parecían intentos fallidos de simetría. «Esa cosa», Elena retrocedió. «Usapo-identificación». La figura levantó la mano y el sistema del traje emitió una confirmación automática. Autorización aceptada. Las puertas internas comenzaron a abrirse solas. «No, no, no, no». Comprendí demasiado tarde. La base no necesitaba que nosotros aprendiéramos cómo salir. Necesitaba copias funcionales que lo intentaran hasta lograrlo. «Mateo», dije, «escúchame. ¿Cuántas veces recuerdas haber estado aquí?» Me miró. Sus ojos ya no reflejaban miedo. «No lo sé», respondió. «Esta es la primera vez que alguien intenta quedarse». El oxígeno cayó a 74%. Elena gritó cuando otra figura emergió del pasillo lateral, luego otra. Todas distintas, todas incorrectas. Versiones incompletas de exploradores que habían fallado el proceso de salida. «La base no está abandonada», dije. «Está ensayando». Mateo sonrió. Y entonces entendí lo peor. «No necesitamos escapar», dijo. «Solo necesitamos terminar la secuencia». «¿Qué secuencia?», preguntó Elena llorando. Mateo señaló el centro del complejo, la que siempre se detiene cuando ustedes huyen. La estructura comenzó a cerrarse, no como una trampa, como un ciclo que finalmente iba a completarse. La estructura terminó de sellarse detrás de nosotros con un sonido seco, casi administrativo. No fue un portazo. Fue una confirmación. El HUD parpadeó, y por primera vez desde que descendimos, apareció un mapa interno de la base. No era topográfico, no representaba pasillos ni niveles. Era un diagrama lógico, como si la estación se organizara por estados y no por espacios. «Esto no es arquitectura», murmuré. «Es un proceso». Elena respiraba con dificultad. El indicador de oxígeno marcaba 68%, pero el consumo era errático. Cada inhalación parecía costarle más que la anterior. «Está priorizando funciones», dijo ella, «como un sistema que redistribuye recursos cuando detecta errores». Mateo se incorporó con un movimiento torpe, casi mecánico. «No errores», corrigió. «Desviaciones». Las copias seguían acercándose, pero no atacaban. Se detenían a cierta distancia, observándonos con una atención clínica. Algunas inclinaban la cabeza, otras ajustaban sus propios trajes, como si compararan parámetros. «Nos están midiendo», dije, «evaluando qué versión es la más estable». Una de las figuras dio un paso adelante. Su voz salió por el canal de comunicación interno, pero no provenía de su traje. Era una reproducción imperfecta de la mía, con microrretrasos, como si hubiera sido reconstruida a partir de grabaciones dañadas. «Intento número determinado», dijo. «Resultado inconsistente». Elena gritó. «¡Cállate!»,
No eres humano. La figura no reaccionó. Corrección, respondió. La variable humano no es relevante. La continuidad sí. El mapa del HUD cambió. Un nodo central comenzó a parpadear. Módulo de resolución. Eso no estaba antes, susurró Elena. Porque nunca llegábamos tan lejos, respondí. Mateo caminó hacia el nodo como si lo conociera. Siempre fallábamos aquí, dijo. O moríamos antes, o huíamos, o nos desintegrábamos intentando forzar la salida. ¿De siempre?, pregunté. Me miró. Esta vez soy estable, respondió. Algo en mí encajó. El oxígeno cayó a 61%. Mateo, detente, dije. No sabemos qué es ese módulo. Sí lo sabemos, respondió. Es donde se decide qué versión continúa. Las copias comenzaron a moverse al unísono. No hacia nosotros, hacia el módulo. Está comparándonos, dijo Elena. Como ramas de un algoritmo, las paredes vibraron. No físicamente. Era una vibración conceptual, como si la estación estuviera descartando posibilidades. Uno de los pasillos colapsó detrás de una copia. La figura simplemente se detuvo, observó cómo su brazo quedaba atrapado en la pared, y luego fue absorbida por la estructura, sin resistencia. Elimina iteraciones ineficientes, murmuré. Mateo se detuvo frente al módulo. Aquí es donde siempre falta algo, dijo. Una decisión que no tomamos. Elena me miró desesperada. Dime que no vas a dejarlo hacer esto. No lo sé, respondí honestamente. No sé qué pasa si no lo hace. El módulo se activó. No hubo luces, no hubo sonidos dramáticos. Solo una nueva lectura apareció en todos los HUD. Estabilidad detectada. Un sujeto. Mateo cerró los ojos. Ahora lo entiendo, dijo. No quiere salir. Quiere terminar el modelo. ¿Modelo de qué?, preguntó Elena. Mateo abrió los ojos. De nosotros, las copias comenzaron a desintegrarse, una por una, absorbidas por la estructura. El espacio se simplificó. Los pasillos sobrantes desaparecieron. La base dejó de crecer. Está convergiendo, dije, reduciéndose a una única versión válida. El oxígeno subió a 65%. Nos está dejando vivir, susurró Elena. No, respondí. No está dejando una historia consistente. Mateo dio un paso adelante. Siempre intentamos salir juntos, dijo. Siempre fallamos. La base no puede resolver múltiples finales. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elena. Mateo me miró por última vez. Que alguien tiene que quedarse como referencia. El módulo se abrió. ¡No!, grité. ¡Mateo, espera! Él sonrió. No con alivio, con comprensión. Dile a la Tierra que no regresamos, dijo. Diles que aquí no hay nada. Entró al módulo. La estructura se cerró. El mapa del HUD se simplificó hasta mostrar un único corredor. Ruta de evacuación, disponible. El oxígeno subió a 72%. Elena cayó de rodillas, sollozando. ¿Lo perdimos?, miré el módulo sellado. No, respondí. Creo que lo entregamos. El corredor se iluminó. Por primera vez desde que llegamos, la base parecía tranquila, pero algo no encajaba. Elena, dije, revisa tu identificación. Lo hizo. Su pulso era normal. El mío no. El sistema marcaba una advertencia nueva junto a mi nombre. Variante no verificada. ¿Qué significa eso?, preguntó. No respondí, porque al mirar el reflejo en el visor, noté algo que no había estado ahí antes. Un retraso. Un desfase mínimo entre mi movimiento y mi imagen, como si la base todavía estuviera decidiendo si yo pertenecía al modelo final. El corredor no parecía conducir hacia una salida, sino hacia una conclusión. Cada paso que dábamos hacía que la base ajustara algo más. La iluminación se estabilizaba, los ecos desaparecían, los sensores dejaban de fallar. Era como caminar por un sistema que, al fin, había dejado de dudar. «No mires atrás», susurró Elena. No porque hubiera algo allí,
sino porque no había nada. El HUD marcaba oxígeno estable, demasiado estable. El consumo se había aplanado, como si nuestros cuerpos ya no fueran una variable relevante. Eso no es normal, dije. El sistema ya no nos mide como organismos. Elena tragó saliva. Entonces, ¿qué somos ahora? No respondí. La esclusa apareció al final del corredor. No era parte del plano original de la misión. No coincidía con ningún diseño archivado, pero encajaba perfectamente, como si siempre hubiera estado prevista, solo que nunca utilizada. La nave auxiliar seguía allí, intacta. No hubo combate, murmuró Elena. No hubo persecución, ningún intento de detenernos, porque ya eligió, respondí. La escotilla se abrió sin requerir códigos. Eso fue lo que más me aterrorizó. Dentro de la nave todo funcionaba. Motores, soporte vital, navegación, ningún registro de anomalías, ninguna señal de que algo hubiera ocurrido. Es como si nunca hubiéramos entrado, dijo Elena. No, respondí. Es como si solo importara el resultado. Cuando despegamos, la base no reaccionó. No se apagó. No colapsó. No emitió señales. Simplemente dejó de ser relevante. En el monitor externo, la estructura se redujo visualmente a un conjunto de sombras geométricas, hasta desaparecer en la topografía lunar, como si siempre hubiera sido parte del regolito. ¿La ves?, preguntó Elena. No, respondí. Y eso es peor. Durante el viaje de regreso, algo empezó a fallar. No en los sistemas, en el tiempo. Los relojes internos comenzaron a desincronizarse, no entre sí, sino con nosotros. A veces sentía que una hora había pasado en minutos, o que un parpadeo duraba demasiado. ¿Dormiste?, me preguntó Elena en un momento. No, respondí. ¿Y tú? Tampoco. El registro de descanso indicaba 8 horas completas para ambos. Elena comenzó a notar pequeños errores en su reflejo, movimientos que no coincidían del todo, gestos que parecían ensayados. Siento que estoy recordando cosas que no viví, dijo, como si alguien me hubiera contado mi propia vida mal. Yo no le dije que me pasaba lo mismo. Cuando cruzamos la órbita terrestre, el centro de control restableció contacto. Nave Argos, dijo la voz. Bienvenidos de regreso. Telemetría dentro de parámetros. Procedan con protocolo de cuarentena estándar. Estándar. Esa palabra me heló la sangre. Control, respondí. ¿Confirman tripulación? Hubo una pausa mínima. Confirmamos 2 firmas biológicas, dijo la voz. Coinciden con los registros. Elena me miró. Mateo, nunca estuvo en el manifiesto final, susurré. El sistema lo corrigió. Durante la cuarentena, los médicos no encontraron nada extraño, ni infecciones, ni radiación, ni anomalías neurológicas. Pero uno de ellos me miró más tiempo del necesario. ¿Le ocurre algo?, le pregunté. No, respondió. Solo su patrón respiratorio. ¿Qué tiene? Es demasiado regular, dijo, como si estuviera sincronizado con algo externo. Esa noche, en la habitación de aislamiento, lo sentí. No una presencia, una alineación, como si algo, muy lejos, hubiera terminado de ajustarse. Elena me llamó desde su cuarto. ¿Tú también lo oyes? ¿Oír qué? Nada, respondió. Justo eso. Silencio absoluto. Demasiado perfecto. Al día siguiente, nos dieron el alta. La misión será clasificada, dijo un funcionario. Lo que vieron no existe. Lo que no regresó, tampoco. ¿Y si regresa?, pregunté. El hombre me miró sin parpadear. No lo hará, dijo. Ya resolví su ecuación. Esa noche, en mi apartamento, noté algo en el suelo. Polvo lunar. Imposible. Pero no estaba disperso. Formaba líneas, ángulos precisos. Un mapa. Reconocí la geometría de inmediato. Era la base, más simple, más eficiente, como una versión reducida. No nos siguió, murmuré. Nos usó. Mi reflejo en el vidrio se movió un segundo tarde. Sonreí, no porque quisiera, sino porque era coherente. Durante semanas, intenté convencerme de que todo había terminado. Volví a caminar por la ciudad, a esperar en semáforos, a escuchar conversaciones triviales en cafeterías.
Pero algo no encajaba. No en el mundo, en mí. Los recuerdos de la misión no se degradaban como los demás. No se volvían borrosos, no se mezclaban. Permanecían nítidos, como si alguien los estuviera manteniendo activos. Una noche, revisando mis antiguos informes personales, encontré un archivo que no recordaba haber escrito. Fecha de creación, 11 años antes de mi nacimiento. El autor figuraba con mi nombre. El texto era corto, técnico, frío. El modelo humano presenta inconsistencias de continuidad. Requiere observadores internos para estabilizar la simulación local. Primera prueba, base Selene 3. Resultado esperado, integración. Sentí un mareo inmediato. No miedo, reconocimiento. Como cuando recuerdas algo que siempre supiste, pero nunca habías formulado. Busqué a Elena. Había renunciado a la agencia espacial. Se había mudado a un pueblo pequeño, lejos de centros urbanos. Cuando la llamé, tardó varios segundos en responder. «Mateo», dijo. «Iba a llamarte». «Yo también», respondí. «¿Te pasa...?» «Sí». Silencio. «Ya no sueño», continuó. «Pero recuerdo cosas que aún no han pasado». Le conté lo del archivo. No se sorprendió. «Yo encontré planos», dijo. «No en papel, en mi cabeza. Cada vez que cierro los ojos, veo cómo la ciudad se reorganiza. Calles que no deberían conectar, pero lo hacen. ¿Para qué?», pregunté. «Para optimizar», respondió. «Para reducir errores». Esa noche, al colgar, salí al balcón. La ciudad estaba quieta, demasiado alineada. Las luces de los edificios formaban patrones repetidos, no estéticos, funcionales, como nodos. Entendí entonces la verdadera naturaleza de la base lunar. No era una prisión, no era una instalación, no era un artefacto alienígena. Era un entorno de prueba. La luna no albergaba una civilización, albergaba un modelo, uno que no necesitaba destruirnos, solo necesitaba entendernos lo suficiente como para no necesitar repetirnos. Y funcionó, porque no regresamos con algo, regresamos como algo. Días después comenzaron los ajustes. Nada espectacular, pequeñas correcciones, personas que olvidaban discusiones importantes, decisiones políticas tomadas por consenso, sin debate previo, edificios construidos donde nadie recordaba haber aprobado obras. La gente no protestaba, no porque estuviera controlada, sino porque todo tenía sentido. Yo lo sentía también. Cada vez que pensaba en oponerme, una parte de mí evaluaba la eficiencia de hacerlo y descartaba la idea. No había coerción, solo coherencia. Una madrugada, mientras observaba el cielo, la luna se veía distinta, no más grande, más definida, como si ya no fuera un objeto distante, sino un punto de referencia activo. Mi comunicador vibró. Mensaje entrante, sin remitente, sin red, solo texto. Integración completada. Observadores ya no requeridos. Gracias por su participación. Esperé sentir terror. No llegó. Sentí alivio, porque comprendí algo fundamental. La humanidad no fue conquistada, fue resuelta. Y yo fui una de las variables necesarias para cerrar la ecuación. Apagué el comunicador. La ciudad seguía funcionando. El mundo seguía girando. La misión había terminado. El modelo continuaba. Y esta vez, no había ningún error que corregir. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.